Llegó la vicepresidenta de la República. ¿Cómo le va, escribana? Un placer estar por aquí. ¿Por qué demoró? ¿Qué le pasó? ¿Anda corriendo de un lado al otro? Sí, por suerte tenía Sí. un grupo importante de mujeres de América Latina jóvenes que quieren ser mujeres políticas en sus países y algunas ya con responsabilidades y bueno, y tenían muchísimas preguntas hasta que les dije que tenía que venir a verte. Algo mucho más importante que atender a las mujeres políticas. Bueno, no tan así. Tú sos muy importante, pero Bueno, ellas también. Está bien. Bienvenida Beatriz Argimón, es vicepresidenta de la República. Ya pasaron muchos años. ¿Se sintió cómoda en el lugar? Sí. Me gustó mucho. Fíjate que forma parte de una evaluación que estoy... Te puedo tutear, ¿no? Sí. Que yo no me acuerdo cómo hacía. Usted tutee, que yo tomo distancia. Bien, perfecto. Estos días tienen mucho de evaluación, porque sabés que constitucionalmente nosotros terminamos la legislatura en septiembre, Ajá. en año electoral, lo que no significa que no haya reuniones y no se puedan después seguir trabajando comisiones y haciendo plenarios, pero oficialmente en septiembre se cierra la legislatura. Entonces, vengo en un proceso de evaluación de cómo funcionó el Parlamento, algunas obras que teníamos y que tenemos que llevar adelante de cara a los 100 años. Sabes que el año que viene cumple 100 años el Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo, y hemos estado haciendo una cantidad de obras. Todos los partidos nos pusimos de acuerdo y priorizamos una cantidad de obras. Y bueno, tiene mucho de balance este mes. Y la verdad, sinceramente disfruté mucho la vida parlamentaria. ¿Usted se vio venir la invitación del presidente de la calle Pou para ocupar la vicepresidencia en la fórmula? Te cuento tal cual fue. Yo era presidenta del directorio del partido. Y cuando estaba por ser las internas, yo iba con un trabajo de cómo tenía planificado desde el escenario para el que ganara, todo, a efectos de hablar de la noche de la interna, ¿no? Entonces, cuando me siento, me dice, antes que me digas nada, si yo llego a ganar con una importante diferencia, que puedo elegir quién me acompaña, tengo un hombre y una mujer que podrían acompañarme. La mujer sos tú. No digas nada, porque tienen que pasar muchas cosas. Ganar por una diferencia importante y que todos los que fueron precandidatos te acepten. ¿Recuerda qué sintió mental y físicamente en ese momento? Sí, porque fue peor que eso, porque lo que siguió fue, bueno, a ver, mostrame lo que traes, como si me hubiera dicho, tomemos un café mientras hablamos. Entonces le dije, no, espera, Luis, déjame un poco razonar este tema y pedirte, si se lo puedo decir a mi marido, porque que no se entere por... Sí. Me dijo, sí, por supuesto, Jorge, sí. Pero me fui ahí y, claro, tenían que pasar varias cosas. El partido en esa época ya tenía 5 precandidatos. Estamos hablando de la elección de 2019. Sí. Y la noche que Luis gana la interna, cuando sale para el directorio del partido, me llama y me dice, ¿te acordás aquella conversación que tuvimos de la vicepresidencia? Sí. Bueno, voy a decir hoy que tú vas a ser mi compañera de fórmula. ¿En ese momento? ¿Nunca antes le había dicho? No. ¿O le había recordado eso? No, nada. Y qué piola, ¿eh? y fue claro, cuando él lo dijo, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Y siempre nos acordamos cómo mi reacción de cuando me lo dijo la primera vez, que para él era un tema que no daba ni para conversación, y para mí fue realmente muy choqueante, y cómo después lo dice, y también con total naturalidad, como si fuera algo muy común. ¿Le generó algún rechazo dentro del Partido Nacional? No, porque... ¿No tuvo un malestar? ¿No se sintió resistida por alguien en particular? ¿Nunca fue a encarar personalmente a alguien a decir...? No. En realidad tuve rechazos, cuando Luis me propone
para presidir el directorio del partido, donde algunos dirigentes, conservadores, no querían y se lo hicieron saber, y me lo hicieron saber también, pero después no, la verdad no. ¿Es vicepresidente o vicepresidenta? Soy vicepresidenta, porque la Real Academia así lo aprobó, y porque además cuando hablan que en realidad es vicepresidente por tratarse de un ente, en realidad estoy hablando de un poder del Estado, por lo que yo siempre me sentí vicepresidenta. Bien, o señora vicepresidente. O señora presidenta. Como le dijo la vicepresidenta de la República Argentina. Estuvo con Victoria Villarruel hace pocos días. 48 horas. Sí. ¿Nunca antes se había hablado con ella? No. ¿Y qué sintió en ese encuentro con la vicepresidenta argentina? Me pareció una mujer sumamente inteligente, muy comprometida con lo que está haciendo y muy segura. Realmente fue un placer. Pensé que íbamos a tener una charla de unos 10-15 minutos y estuvimos 45 minutos hablando. Recuérdeme o cuénteme alguno de los temas que tocaron. Bueno, uno de los temas fue la adaptación a la vida parlamentaria que yo había tenido, porque obviamente ella recién arranca y no tenía una trayectoria de mucho tiempo, y ahí sentí que es bueno siempre tener a alguien con quien se pueda conversar de lo que le pasa, cosa que yo no tuve. Y por eso me parece que se dio como una... Acá siendo vicepresidenta, ¿no sintió a nivel político una empatía con ninguna mujer sobre su trabajo? Primero, tuve Lucía Topolansky, que fue quien... tuvo conmigo una conversación previa porque ella había ejercido la vicepresidencia, fue muy amplia y por supuesto me dijo: cuando tú tengas que llamarme, si me precisas, estoy. Esas cosas la gente no las sabe. No, generalmente. Y deberíamos saberlo más, porque dentro de un mundo donde la gente escucha mucho grito, también hay cierta empatía política entre los diferentes grupos. Sin lugar a dudas. Y es más, yo presido la comisión de los 100 años del Palacio Legislativo, que fue una creación de Lucía Topolansky, y a mí me parece que está bueno cada tanto hablarle de cómo vienen los avances, y tenemos un contacto permanente. Pero ¿sabes lo que yo quería decirte? Es eso de en el día a día, y que obviamente en la ejecución de cosas que tienen que ver con tu fusión, a veces aparecen decisiones que no esperás ni son fáciles de tomar, y siempre tener alguien experiente ahí nomás cerquita, y yo sentí que de alguna manera el otro día en la conversación tenía mucho de eso, ¿no? Con la vicepresidenta argentina. Sí, una mujer más joven, que está llevando muy bien la legislatura, y Milei siente que Milei es un presidente que tiene empatía con el Uruguay. Bueno, por las decisiones que han tomado ambas cancillerías, evidentemente sí hay empatía. Lo que se demoró fue un poco el encuentro de nuestros presidentes. Esa ida y vuelta. Pero se han tomado medidas muy importantes. El dragado a 14 metros que Uruguay venía reclamando fue una de las medidas... Un gesto de Argentina que hay que reconocérselo. Importante, y fue decisión de Milei. Y ahora esto que estamos negociando de las residencias... es también una política de apertura entre dos países hermanos bien interesante. Otra coincidencia que tenemos los uruguayos con los argentinos hoy, que tenemos a dos presidentes solteros, solos. No me había dado cuenta de eso, tenés razón. Eso no lo tenía en cuenta dentro de las características de los presidentes. Bueno, pero están solos, pero bueno, tiene otra exposición Milei, ¿no? Que tuvo a Fátima Flores, la actriz,
y hoy está con Yuyito González, ¿no? ¿Pero son novios o...? Bueno, no sé si son novios, pero se han visto, ya se muestran públicamente. Yo no quiero armar quilombo, pero... No, sí. Porque invitar a una persona a un palco a ver un espectáculo no es estar noviado. No, pero creo que se besaron. Más información. Se besaron, me parece que se besaron. Para mí el beso es muy importante. ¿Sí? Sí, para mí es como la relación íntima. Ah, no sabía. Para mí el beso es fundamental. No, yo solo vi... Hoy los adolescentes se besan como... para mí no es así. A propósito, hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿En serio? Yo sabía que era el Día Internacional del Gato. Bueno, no tiene nada que ver. Nada que ver. No me mezcle las cosas. Bueno, pero te digo más, yo tengo una compañera del equipo que le tiene fobia a los gatos. Ah, pensé que le tenía fobia al orgasmo. No, está bien. No, está bien, ¿no? Que no, ni Dios a permita. los gatos. Sí. Y veníamos hablando de ese tema, cómo podíamos solucionar esa fobia. Bueno, acariciando. Las dos cosas. No sabría realidad. decirse. Bien. No, como mujer y representante de las mujeres, vamos a hablar en serio. ¿Estoy hablando en serio? No, está bien, pero ¿por qué digo esto? Porque yo recuerdo que hasta mi colega y amiga Victoria Rodríguez en su momento y hace muchos años, cuando hablaban del monólogo de la vagina, hasta tuvo pudor una vez de decir vagina al aire. ¿Usted estuvo en los monólogos de la vagina? Sí, en la primera edición me tocó el monólogo de la minifalda. Pero ¿sí? Sí. Muy bien. Sí. Hay que hablar del orgasmo femenino. Pero, ¿y hoy te parece que hay tabú en eso? Hoy se habla mucho más libremente. En Por mi eso, época todo era... Sí. Ahora todo es mucho más amplio. Claro, es más amplio, pero también es importante que el hombre escuche a la mujer. Totalmente. No solamente en el trabajo, no solamente... El diálogo es importante siempre. No sé qué le parece a usted, Petina. No está bien. El diálogo ¿A usted le gusta hablar? ¿Le gusta hablar en la intimidad? A mí me gusta hablar siempre. El diálogo es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Porque el orgasmo no se llega al orgasmo así como si no es un trámite. Eso es personal. Claro. Muy personal. Cada uno. Es cada uno. Volvamos a Yuyito, por ejemplo, ¿no? Pero ahora tengo la noticia, yo no sabía que eran pareja. Sí. Pero nuestro presidente no tiene esa exposición de su vida privada. No tiene. No tiene. No, y no tengo información ninguna. Yo no pregunté, pero usted... Pero yo me adelanto y te digo, no tengo información. ¿Qué tipo de relación tiene usted con el presidente? ¿Son amigos? Sí, desde hace muchos años. Porque nos pasó algo, esto es otra anécdota, mira. Sí. Hace unos años yo iba a ser candidata a diputada, era directora del entonces INAU, ahora INAME. Ajá. En la época de la calle Herrera. En la época de Sanguinetti. De Sanguinetti, el segundo periodo de Sanguinetti. Y dejé para poder ser candidata a diputada. Y un día me viene a buscar el expresidente de la calle, y en el auto estaba Luis, y dice, bueno, los dos quieren ser diputados. Entonces nos da la llave de 18 en Martín San Martínez, donde está la sede de la lista Boy 71, y dice... Si quieren, laburen. Así fue, no nos olvidemos más. Entonces bajamos, abrimos el local y eran todo cajas, todo sucio, estaba todo abandonado. Entonces nos fuimos a una ferretería, compramos trapos de piso, todo lo demás, y empezamos a limpiar. Él dice que él limpiaba y yo tomaba mate. En realidad, puedo desmentir categóricamente y decir, yo limpiaba y él tomaba mate y me cebaba un mate cada tanto. Ese fue el origen de la Beatriz relación. Y Luis, amigos, y salimos los dos diputados y ese día entramos juntos al hemiciclo y a la Cámara porque, bueno, éramos los dos nuevos, nadie nos daba mucha bolilla. Y a pesar de la diferencia de edad, que no es tan grande, pero hay una diferencia. Sí. Pero son los dos leoninos. Sí, Luis es el presidente cumple ahora el domingo. Claro. Y usted cumple el 14. El 14. Ajá. Éramos... Leonino, el Leo es un signo... Es bravo. Es bravo. ¿Qué es lo más bravo que tiene el presidente de la República? No, bravo no. El leonino tiene una gran capacidad de trabajo, ¿no? A veces... Está bien, pero yo le digo, dígame, es bravo. Es bravo. Entonces, ¿en qué es bravo, Luis?
en lo determinante, ¿no? Yo creo que es una persona determinante. Cuando te traslada una decisión, uno siente que realmente que no está hay que decidido. fallar, claro. No, y que está decidido, ¿viste? Luis es una persona muy segura. Entonces, cuando uno habla de los líderes, uno ve en Luis, en esa y en otras características, el auténtico líder. Uh-huh. ¿Y usted en qué es brava? Bueno, a ver, te puedo decir, no suelo perder la paciencia, pero cuando la pierdo y me enojo, es complicado. Por ejemplo, ¿qué siente cuando escucha estos audios? A ver si los escucha. Esperen un poquito que estoy hablando. Por ejemplo. Siga con respeto. Por ejemplo. Silencio. Otro. Siga con lo que tiene que decir. Otro. Estoy hablando. Otro. Cállese la boca y... Otro. Ese es el mismo que lo que hiciste de nuevo. No, Es el mismo. no, el cállese la boca es Esperen un poquito que estoy hablando. ¿Viste? es brava, Sí, Jimón. cuando las cosas se van de mambo y transita el tema falta de respeto, me enojo. Claro, y ahí está usted para presidir la Asamblea o el Senado. El Senado, eso era el Senado. Claro. Usted quería ser maestra. Sí, quería ser maestra de niños discapacitados. Ajá. Siempre quise ser maestra. Bueno, pero ahora dejando de lado ese enfoque, tiene alumnos que son bravos. ¿Sabés que además de bravos, estas características que hablábamos ahora, esta característica, sí, aconteció 2 veces. Ajá. 2 enojos míos en 4 años y medio no están. ¿Con quién se enojó más? No, así de esta forma, una vez fue con Andrade, que además ni nos habíamos dado cuenta. Después cuando entramos nos dimos cuenta de la dimensión que había. Claro, con las redes. Sí, claro. ¿Y se hablan luego? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Porque se puede uno discutir, se puede gritar con el otro. Además, cuando muchas veces en el calor del debate se pisa un senador con el otro, no se escucha, una los luz, taquígrafos. una bola que va creciendo. Entonces, es mejor parar el diálogo, además reglamentariamente corresponde, pero meterse entre esas discusiones a veces no me es fácil. Uh-huh. Entonces, primero porque no tengo una voz muy alta, entonces... No parece, ¿eh? No, porque tengo el micrófono, claro. Entonces acerco el micrófono y ahí es que se dan esos episodios, pero son eventuales. Vuelvo a la Argentina, estábamos hablando de Villarroel, estábamos hablando de Milei, y estábamos hablando de su encuentro con la vicepresidenta argentina. Cristina Fernández de Kirchner también fue vicepresidenta argentina en este periodo. ¿Coincidieron? ¿No coincidieron? Sí, coincidimos en el periodo, pero claro, no nos encontramos nunca. A eso voy. ¿Por qué no se encontró con Cristina? En realidad, primero nunca yo no fui, en esta oportunidad yo iba a la Universidad Austral a dar una charla y la vicepresidenta argentina sabía que yo iba porque coorganizaba el Senado argentino y me invitó a encontrarnos y a mí me pareció fantástica la oportunidad. O sea, pero fui muchas veces a Argentina. ¿Y nunca tuvo un diálogo con Cristina? Con no. Cristina Fernández de Kirchner, no, siendo las dos vicepresidentas, no, siendo países hermanos? Sí, no. ¿Y eso qué tiene que ver con la ideología, con la distancia? Porque Cristina también se portó mal con el Frente Amplio. Se portó mal con el país, primero, con Uruguay. En gobiernos del Frente Amplio. Sí, recuerdo todo el tema de las papeleras. Claro, y todo pero ¿tiene que ver con la ideología o tiene que ver con...? No, en verdad ella ya venía siendo vicepresidenta y todas las instancias que tuvimos de encuentro entre argentinos y uruguayos, ninguno se daba en Argentina, porque éramos la Unión Interparlamentaria que no sesionó en Argentina nunca, sí sesionó en Uruguay, pero venían senadores, así que no hubo oportunidad y como que no hubo instancias donde hubiera temas donde nos pudiéramos encontrar ella y yo. Uh-huh.
Con Alberto Fernández, el expresidente argentino, tampoco hubo un gran ida y vuelta. Hoy está siendo acusado de violencia de género. ¿Está al tanto? Sí. ¿Qué siente cuando un expresidente de la República, hermana como la República Argentina, le ha levantado la mano no una, sino varias veces, según parece, a su mujer? ¿Le cree a Fabiola de primera, verdad? ¿O no? A ver, en primer lugar, siempre hablar de la violencia hacia las mujeres es un tema muy delicado. Y todos los procesos todo lo que se ha venido escuchando, que uno se entera por versiones periodísticas, porque, bueno, uno suele mirar también la televisión argentina, evidentemente hay claros indicios que es una mujer que venía guardando eso hace un tiempo y que en un momento determinado, por X motivos, porque un juez vio determinados documentos y le preguntó, porque allí en Argentina ella debe operar la denuncia, no es como acá, que alguien puede denunciar, escucha y denuncia. Y en ese sentido, me parece que si bien toda violencia obviamente es tremenda, la violencia hacia las mujeres y hacia los niños en el mundo y hacia los abuelos y abuelas. Es así, primero la violencia a la mujer, después a los niños, después a las personas mayores. Es horrible. Imaginen lo que es eso cuando se trata de alguien que, por su lugar de poder, por sus responsabilidades, sos referente en una cantidad de aspectos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso le da una dimensión al tema muy dolorosa. Sin lugar a dudas. Y además, al ser todo tan notorio y ser las personas que son encima, tienen un tema que tiene que ver con la revictimización, ¿no? Porque, bueno, todo se potencia mucho más. Entonces es realmente muy doloroso, es un tema muy duro. Recién hablábamos del determinismo del presidente de la República, de la calle Pou. ¿Se extraña el determinismo de Jorge Larrañaga? A nosotros nos pasó, después de pasado el momento de la sorpresa y el gran dolor que tuvimos, Jorge... 22 de mayo sí, del 2021. Leonino como nosotros, un día como el de hoy. Para nosotros era era ese personaje, Jorge era un personaje, ¿no? ¿Cómo se enteró de la muerte de Larrañaga? Me llamó Luis para decirme. Y primero era como algo muy extraño. Fue un sábado. Sí, sábado, además claro. nosotros teníamos, somos como una escalerita, Heber, Jorge y yo, ¿no? Y Jorge tenía esa forma de ser que siempre llamaba la atención. Y un tipo entrañable desde el punto de vista de como ser humano, ¿no? ¿Qué fue lo último bueno que se mensajeó? ¿Se acuerda? Con Jorge fue muy muy divertido porque yo no sé si tú te acordás que estaba enojado y decidió no subir las escaleras del directorio. Sí, claro. Y paso yo a la presidencia del directorio. Entonces me llevó aproximadamente 3 veces convencerlo que volviera, porque era importante, porque era precandidato, porque además lo queríamos mucho. Entonces, ya la última semana recuerdo, la última vez antes que volviera al directorio, que me dijo: nena, te pido esto, no me vuelvas a llamar. Ya vas a tener noticias. Y a las 24 horas me llama Luis Calabria y me dijo Jorge que va al directorio a verte. Yo lo llamaba todas las semanas. Durante 3 meses era como una tortura, pero me causó gracia porque no me dejó ni decirle, que me frenó de entrada. Y de los últimos mensajes, y de ¿se los acuerda? últimos mensajes, sí,
habíamos estado hablando precisamente el tema de las líneas de acción por el tema de la violencia hacia las mujeres, cómo manejarlo en el Ministerio del Interior. Ese fue uno de los últimos diálogos. ¿Se lo valoró dentro, en su momento? Yo creo que sí. Sí. Dentro del sistema, pero también con el poco tiempo dentro de la policía. Y nosotros, en el proceso primero, después de pasar la sorpresa, hasta el enojo, nosotros tenemos en el partido esa cosa que se nos van dirigentes también muy jóvenes. Lo pasamos con, bueno, ni que hablar Wilson en su mejor momento, pero, por ejemplo, Álvaro Carbone, Martín Sturla, eran referentes jóvenes que se iban a potenciar como líderes del partido, y sin embargo la desaparición de ellos a nosotros realmente nos golpeó. Pero lo de Jorge fue tremendamente sorpresivo, que fue como... estaba en su mejor momento. En su mejor momento. Él estaba disfrutando lo que hacía, lo disfrutaba, el compromiso que tenía, lo disfrutaba, lo veías que realmente estaba haciendo algo que le gustaba. ¿Cuál fue su legado? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es su legado? Sí, te iba a decir eso. Me parece que el legado todavía sigue. Él tenía una concepción de la política de reivindicación del rol de las intendencias muy fuerte, que siempre la trasladó. Y en segundo lugar, el tema de cómo nos hizo entender la inmensa necesidad de potenciar el policía, ¿no? El policía, el que nos cuida, como decía él, ¿no? Y a mí me parece que eso perduró, a tal punto que su velatorio fue impresionante, de gente que aparecía de todos los lugares y que acompañó, y que muchos no eran votantes del partido. Estamos hablando de uno de los días más tristes para el Partido Nacional, para el gobierno también, la muerte de Jorge Larrañaga. Totalmente. ¿Hubiera sido el candidato del Partido Nacional? En esta elección sí. Sí. ¿Usted cree que con Jorge Larrañaga hubiera sido más abrumador el triunfo? No, me parece que el tema iba a ser, si seguía siendo un gran ministro como lo estaba haciendo, era de alguna manera el reconocimiento al hombre que enfrentó todo este tema de la delincuencia. Hablábamos que el presidente de la República y usted tienen buena relación. Sí. Cuando el presidente Lacalle la presentó aquella noche como la vicepresidenta en la fórmula, habló de su capacidad de negociación, su conocimiento jurídico y parlamentario y su buen humor también, entre otras cosas. ¿Usted cree que Valeria Ripoll tiene esas condiciones? Valeria, yo la conocí siendo militante social, con todo el tema, ella tiene un compromiso con el tema de la discapacidad muy fuerte, y a mí son temas que me interesan históricamente. Y la conocí ahí, más que como presidenta de ADEOM, ¿no? Y como frentista la conoció también. Yo la conocí como presidenta de ADEOM. Ella ya se había ido del Frente Amplio cuando yo la conocí. Y siempre le vi pasta de mujer política. Porque ser sindicalista implica negociar, sin lugar a dudas. En otro nivel, o sea, son obviamente rubros diferentes, pero la negociación es la base de cualquier dirigente. Y ella era como al frente de ADEOM y de la Asociación de Municipales, ella realmente era muy buena negociando. Pero yo la conocí en su otra faceta de militante, y tiene una sensibilidad social muy fuerte. Y en algún momento yo le dije, ¿tú nunca pensaste dedicarte a la política? Mira, me dijo, no creo que sea el momento. Esto te digo, hace como 4 años. El año pasado vino y me dijo, bueno, creo que llegó mi momento, lo pensé mucho y voy a hacer política. Y
Por las dudas no le dije. ¿En dónde? Nada, no dije ¿No nada. preguntó dónde? No, si ella no me decía. Sí. Y me dijo, me gustaría estar en el Partido Nacional. Pero yo no le pregunté, fui respetuosa, así como fui respetuosa la vez que me dijo que no era el momento. Claro, pero esto es como que un jugador de Peñarol quiere ir a jugar a Nacional al otro día. No lo veo tan así. Lo de Peñarol y Nacional me gustaría y porque no le conviene. Porque son cosas distintas. No está ganando muchas finales últimamente. La última final que ganó fue el gobierno. Voy a esperar los pero resultados de fútbol, del uruguayo. Porque esto era una cosa intermedia ahí. Se notaba que no les interesaba. No, sinceramente. Sí. Bueno, volvamos al eje. Claro, quiero preguntarle si discutieron el ingreso de Valeria Ripoll en el Partido Nacional cuando ella quiso entrar. No. ¿Le parece que faltó esa discusión? No. Porque cuando uno milita en el Partido Nacional y te dicen es un partido de hombres y mujeres libres, se supone que cuando tú tenés la convicción de dar ese paso, es importante que se te reciba y que te adaptes a una lógica partidaria y a la idiosincrasia de un partido en la militancia. Y ella empezó a militar y la verdad se adaptó y se la recibió muy bien en el sector, básicamente ahí ya porque se perfilaba como figura montevideana fuerte. ¿Usted la veía más en la intendencia o peleando la intendencia que la vicepresidencia? Es que en su momento, es más, Valeria es de la lista 5, y la lista 5 nosotros la reservamos. O sea, no compareció como convencional, precisamente reservándola ante la eventualidad de una elección municipal. Pero bueno, el devenir de los días, de las semanas, hizo que Álvaro pensara en ella como eventual candidata. Usted fue principal protagonista en el año 2019 cuando la calle Pou la presentó como vicepresidenta. Estaba nerviosa. Sí. Sí. ¿Se puso más nerviosa en el 2019 o cuando tuvo que acompañar a Valeria Ripoll al escenario en junio, luego de la interna? En junio, acá en la interna, la última, porque en la otra vos estás viviendo tu propia historia. Sí. Entonces, bueno, me temblaban las piernas, pero me hacía cargo de lo que venía. Ella. Pero, claro... ¿Qué consejo le dio? Porque fue usted quien la acompañó al escenario. Sí. Primero fuimos al directorio. Sí. Y ahí fue Álvaro el protagonista. Y cuando bajamos, le digo, bueno, hoy es una noche muy importante. De ahora en más, te va a cambiar la vida. Y trata de disfrutarlo. La militancia también tiene disfrute. Y ella es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Hablando de fortalezas, ¿cómo hubiera actuado usted si la hubieran abucheado como la abuchearon a Ripoll? A ver, a mí me pasó algo esa noche, y te lo digo con total sinceridad, y yo entendí el enojo de alguna gente. ¿Desde qué punto de vista? Entendí que de pronto el comunicar de repente una vicepresidenta en un contexto de una figura que recién relativamente había llegado al partido, no se conocía mucho su militancia, porque su militancia básicamente era en Montevideo, o sea, pude llegar a entender enojos. No entendía los insultos como hasta el día de hoy, ni los comparto ni los entiendo, porque si hay algo importante es cómo se lleva el presidente o el candidato con su candidata a vicepresidente. ¿Y se llevan bien? Muy bien, muy bien. Entonces, a mí me parece que eso también los militantes lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el relacionamiento personal, porque no es solo llevar adelante una campaña, es después, porque cuando uno gana, eso es un equipo que tiene que coordinar, que tiene que acompañarse, apoyarse. Entonces el vínculo personal es muy importante. ¿Usted cree que Orsi y Carolina Cose tienen un buen relacionamiento?
Bueno, vi que toman mate, ¿no? Sí, vi brindan una con foto, sí. Eso sí. Está bien, lo pero vi. eso no es, no hace a la fórmula. No, la verdad no. Tampoco los vi mucho juntos, salvo puntualmente en la campaña, ¿no? No sé ahora, cuando empecemos fuertemente, cómo va a ser el asunto. Luego vamos a hablar de Orsi, Cose y el Frente Amplio, pero quería volver a Valeria Ripoll y a todo lo que se generó en esa noche. Se hizo un montón de cosas mal respecto a lo bien que se ha hecho en el 2019. Eran situaciones muy distintas. En el 2019 éramos 2 personas del partido. El tema del hombre-mujer en ese momento fue toda una novedad. Sí. Y yo había sido hasta el momento quien había construido una unidad partidaria. Entonces éramos otros protagonistas. Yo creo que hoy ya se superó el tema de Álvaro y Valeria. Creo que fue esa noche fundamentalmente la sorpresa y te vuelvo a decir, puedo esa noche haber entendido algunos enojos, pero hoy está superado. ¿Se cruzó con Laura Raffo esa noche? Sí, Laura estaba. Qué situación. No, sí, bueno, pero ¿usted se encontró, se cruzó? Sí. ¿Sintió la decepción de Laura Raffo? Me puse en el lugar de Laura. Obviamente, y valoré mucho que estuviera allí esa noche. ¿Alguna vez usted sintió alguna decepción de ese tenor en la política o dentro del partido? Sí, claro. Yo recuerdo cuando quedé fuera del Parlamento que no sentí apoyo de mis compañeros y fue muy decepcionante, pero también me prometí que iba a volver. Nunca imaginé que iba a terminar siendo vicepresidenta de la República, pero sí, fueron... Pero además, ¿sabés qué, Peti? Yo había cumplido 50 años, una edad muy de quiebre. ¿Ya cumplió 50? Bueno, hace tiempo. Cumplo 63 ahora. Ya la digo, porque total googlean y Sí, ya te claro, ya está entonces todo. ya no tiene sentido. Que Estamos diga, todos ¿no? en... Claro. Por eso. Si no, de alguna manera se filtra. Sí, totalmente. En algún En algún WhatsApp, chat ¿viste? se Sí, filtra. está, por eso. Claro. Entonces, es mejor decirle Claro. chao. Y ahí yo, que mi vida lo había dedicado a esto, fue un cimbronazo muy fuerte. Pero no paré de militar porque yo dije, yo tengo que mostrar que la vida de un partido no es los cargos, que a mí me interesa militar. Y yo era miembro del directorio del partido. Fui secretaria primero del partido y después fui la presidenta. En la última encuesta, la intención de voto bajó. ¿Usted cree que el caso Ripoll tiene que ver con esa bajada? No, me parece que lo que tiene que ver con la bajada es el evento de Artigas. Ahí sí me parece que hubo mucho de incidencia en la encuesta. De eso vamos a hablar luego, como vamos a hablar de Orsi, Cose, el PIT-CNT, el Frente Amplio. Sí, el PIT-CNT. PIT-CNT. ¿Qué pasó? No sé si dijo algo de Venezuela. Entonces vamos a preguntarlo luego. Bueno. ¡Nos vamos a la pausa! Luego de la pausa, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en Malos Pensamientos. 26 minutos van de las 6 de la tarde. Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República. ¿Cómo está? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, ya nos saludamos porque arrancamos hace una hora la entrevista. Ya hace una hora. Y el tiempo pasa. Sí. Hace 4 años que están gobernando. Sí, pasa. Sí. Claro. Que hay momentos que parece que fue ayer y hay momentos que decís, ¿cuánto falta? Estás ahí. ¿Qué pendientes le quedó a este gobierno? Bueno, yo creo que los 2 años de pandemia nos llevaron a no poder acelerar más algunos cambios, ¿no? O sea, que se empezaron a hacer, pero que nos hubiera gustado que fueran desde el inicio mismo, ¿no? O sea, más profundidad de la transformación educativa, que es algo que tiene que perdurar, porque ahora el mundo cambia tan rápido que obviamente todos tenemos que ir cambiando más rápido, mucho más, y preparar a los chicos para el siglo XXI, que es vertiginoso. Y
Y después creo que se sentaron las bases de todo lo que se prometió. De pronto, en la intensidad de los temas o la profundización de las políticas es donde algunas pudieron ser más profundas que otras. Pero frente a todo lo que tuvimos que enfrentar, creo que el gobierno lo que prometió lo cumplió. ¿Fue la pandemia uno de los puntos altos de este gobierno? Sí, sin lugar a dudas, porque a los 13 días de asumir, obviamente aquella incertidumbre, y ahí cuando yo te decía los liderazgos, el liderazgo de Luis fue determinante. María Julia Muñoz, la recordamos, a Sí. María Julia Muñoz fue ministra de Salud, Sí, de sí, Educación y Cultura, dijo no se hizo nada y se manejó mal la pandemia. Bueno, evidentemente de pronto pudo haberla afectado algo en todo ese tiempo. Hubo gente que pasó mal en ese tiempo, pero internacionalmente se distingue a Uruguay por cómo transitó la pandemia. El tema de cómo la ciudadanía asumió el concepto de libertad responsable, porque hubo un traslado de responsabilidad a una ciudadanía que respondió a lo que se le pedía, y después obviamente lo que significó el no parar la economía de un país por lo que podría haber sido los efectos si realmente todo el país se hubiera parado, ¿verdad? Como lo que pedía el Frente Amplio y el PIT-CNT iba en contra de la libertad del individuo. Sí, sin lugar a dudas. Y para nosotros los blancos la libertad es fundamental. ¿El peor enemigo de la pandemia fue la oposición más que la enfermedad? No, fue la enfermedad, pero por lo menos me parece que la oposición debió haber estado mucho más abierta a colaborar. Hablábamos de la pandemia como uno de los puntos altos. Nómbreme un punto flaco de este gobierno. Punto flaco. Bueno, de pronto algunos episodios que transitaron terminan siendo una cara que no nos gusta. ¿Por ejemplo? Y bueno, todo el tema de Artigas, por ejemplo, es un tema que... Está hablando de Pablo Caram. Sí, en realidad de cómo se llevó la administración. Eso es un tema que realmente pesa. Yo te decía, me parece que forma parte de lo que las encuestas mostraron, pero también te digo, después de muchos años aprendí que lo importante es las respuestas que deben darse cuando aparece. Todos los gobiernos se enfrentan distintos episodios, y en ese sentido me parece que la respuesta que se da es importante, ¿verdad? A los distintos episodios, ya sea de mala gestión, de corrupción, de lo que sea, me parece que es importante ver la respuesta que se da. ¿Afectó la credibilidad de este gobierno la salida de los ministros, de tantos ministros? No. ¿O la fortaleció porque hizo la diferencia respecto a los gobiernos del Frente Amplio? Hizo la diferencia. Cuando había un episodio determinado y el presidente convocaba a los ministros, los propios ministros sabían que no se podía afectar un gobierno porque era un buen gobierno, es un buen gobierno. Y en ese sentido, las renuncias de los ministros se daban en aras precisamente de lo que, pese a que en otros gobiernos seguramente hubieran quedado, en el nuestro se entendía que era importante un cambio. ¿Cuál de estos episodios golpeó más al gobierno, considera usted? ¿El caso Marcet, el caso Astesiano, el caso Penades, el caso Caram o el caso Iturralde? Son todos distintos. El caso Penades fue un tema muy personal. ¿Usted era amiga de Penades? Sí, para mí fue muy doloroso. Hablé en pasado. Sí, ¿Es así? Sí, sí. ¿Se siente amiga de Penades? Me siento muy dolida. Entonces, fue muy, para mí fue muy duro. Pero asumí y conozco bien procesos y situaciones que se pueden vivir en esas instancias, entonces desde el primer momento
mantuve una decisión de si se verificaban determinados hechos. ¿Esas conductas de Penades se conocían dentro del Partido Nacional? No. Todos sabíamos, era un secreto a voces, que de su condición sexual, que hay que respetar, y que sí, eso... totalmente, sí. Pero nada se conocía de esa zona oscura de Penades. No. Y él dio pasos, además, que fue irse del partido, renunciar al partido, renunciar incluso... Está bien, pero en el primer momento, él negaba esto. ¿Usted le creía? Sí. Primero fue... aquí hay un entramado preparado cuando la primera denuncia. Uno también aprende... estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿no? Entonces eso de que te preparen cosas... Que aparezcan cosas que después tenés que salir tú a decir que no, uno tiene que tener cuidado en estos tiempos. Pero en este caso, con estos temas, uno debe ser cuidadoso. Entonces, bueno, con la primera denuncia esperamos un poco, después vino la segunda y bueno, en lo personal ahí ya tenía una decisión tomada, especialmente después que leí el informe de la fiscal. ¿No volvió a tener contacto con Penades? No, además él asumió que tenía que renunciar y el Parlamento, por unanimidad, que para mí es un tema a destacar, por unanimidad levantó los fueros, y digo esto porque enfrentar esos temas son momentos que duelen mucho en un Parlamento, ¿no? Sea del partido que sea. Del partido que sea. Y aunque no sea político también, es una sorpresa para toda la gente. Sí. Pero bueno, yo creo que se resolvió como debía resolverse. Pero bueno, hubieron otros episodios y ahí creo que a veces yo el tema de Astesiano lo vi como un golpe duro al presidente. El presidente... Pero en lo personal... Claro, el presidente confiaba en él. Exactamente. Y quizás hasta en demasía, ¿no? Sí, estoy diciendo como yo lo viví. Sí. Y sé que fue un trago amargo, así que bueno. El tema de Merced tiene algunos aspectos que... Porque, por ejemplo, en el caso de Astesiano, el tema de otorgarle pasaportes a rusos viene de larga data, ¿no? No es de este gobierno. No. Entonces a mí el tema de Astesiano lo vi como un golpe duro, pero personal al presidente. Y después lo de pasaporte de Merced, ahí sí se trató de un tema que tiene ribetes políticos en las propias interpelaciones y el si dar o no un pasaporte, que en realidad legalmente se ajustaba procedía entregarle el pasaporte, cosa que se hizo, bueno, y todo lo que vino después fue un episodio difícil. Y después lo de Karam fue, te diría yo, ahí sí, un episodio de corrupción que tuvo en el partido la decisión de desafiliar a quienes signan como responsables, pero y ahí viene una autocrítica. Creo que cuando aparecen episodios de estas características, que el propio partido había llamado la atención hace un año, y cuando no aparecieron las pruebas que debieron aparecer, que decían que se tenían, de que no era tan así lo que se decía, me parece que hubo que haber seguido con más rigurosidad el tema. Estamos hablando de un golpe duro para el presidente, el caso Astesiano, desde el punto de vista personal. Yo lo viví de esa forma. También Penades, porque tenían una relación más allá de lo laboral, de lo político.
Pero también el presidente se termina separando de su señora. ¿Cómo puede soportar un presidente tantos golpes desde el punto de vista personal, sin que la institución y sin que su lugar se vea sensibilizado? Bueno, ahí es cuando ves los liderazgos, ¿no? Cómo enfrentás esas situaciones que obviamente una separación o el golpe... ¿Cómo se enteró que el presidente se iba a separar? No, yo me enteré cuando se separó. No lo supe antes. ¿Y siente que eso repercute en el presidente? Obviamente, como todo ser humano cuando se separa, ¿no? Sí, pero ¿lo siente solo? No. Lo sentí, obviamente, la tristeza natural de cuando un vínculo se rompe, pero además con el cariño de la mamá de sus hijos, divinos hijos, pero con una fortaleza impresionante. Bueno, pero el poder también tiene eso de la soledad. La soledad del poder existe, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, llegaba Suárez, yo pensaba estar solo acá en esta casa tan grande. ¿Cómo debe sentirse un presidente? Y alguna vez me atreví a decirle por qué no se mudaba. Y él se rió y me dijo, ¿por qué? ¿Te parece que es demasiado grande la casa? Y dije, no, porque me parece que para alguien que está todo el día bajo presión... Selfie. No, lo de la selfie. Yo no te puedo decir lo que pasé con las selfies en la campaña electoral, porque además él se bajaba, él se tiraba para sacarse, tipo estrella de rock. Sí, es un rockstar. Pero atrás de él venía yo, ¿no? Entonces, obviamente, yo seguía con las selfies. Y él lo hacía con tanta naturalidad, no se cansaba, ¿no? Al día de hoy, hay en actos que llega a demorar 40 minutos y más en llegar a un estrado porque sigue sacándose selfies con todo el mundo, y no dudes en que varias de las personas que se sacan selfies ya deben tener una conexión de selfies con el presidente. Claro. Pero igual, es la nueva selfie. Entonces, la verdad, hay días que le digo, baja un poco la selfie, que tenemos que seguir. Pero es algo que él disfruta. Es brutal. ¿Y él decidió mudarse? Y después lo empezó a considerar con el tiempo. Yo más alborotada que él con el tema de que me parecía que iba a precisar más contención hasta edilicia. Pero no, él, la verdad, los hombres de Estado tienen que estar preparados. Y es cuando reconoces un auténtico hombre de Estado, ¿no? Y Luis lo es. ¿Los números avalan el gobierno o la imagen del presidente? ¿Por qué hay gente que todavía sigue enfrentando eso? Bueno, de pronto porque no se resigna a tener un excelente presidente porque no es de su partido. Pero me parece que la gran mayoría de la ciudadanía, y lo muestran los números, le reconocen haber sido un muy buen presidente, un presidente cercano durante no solo la campaña política, sino después, un presidente que no deja el lugar del territorio sin recorrer, que asume lo bueno y lo malo de su gobierno, y lo siente, la gente lo siente cercano. Y eso es muy importante para un presidente al finalizar su mandato. Hablando de cercanía, cosa que ustedes la tienen, ¿cómo se contacta con el presidente? Porque usted bajó Telegram hace poco. No, Telegram, la verdad yo no soy muy con la tecnología. Entonces yo tenía Telegram, sí, y toqué algo que desapareció Telegram y ni me había dado cuenta. Bueno, ojo, no lo haga público, que después la gente empieza a filtrar después, las conversaciones. Sí, no, los chats son tremendos. ¿Tiene miedo que le confisquen el celular? ¿Qué pueden, no? No, ¿qué van a encontrar? La foto de mi nieto, qué sé, mis pero fotos con mis amigas. ¿Se escribe por WhatsApp? Con el Prezi, sí.
sí, sí. ¿O tiene razón Maduro que hay que eliminar el WhatsApp que atenta contra la democracia? No, yo no pienso eliminarlo. Qué sufrimiento debe haber tenido WhatsApp cuando, ¿no? En ese acto público bajo WhatsApp, Maduro, sí. ¿no? Debe haber sido un cimbronazo un golpe importante. Sí. Sí, Bueno, sí. Iba a decir, fue un golpe importante, pero el golpe fue el que dio Maduro. ¿Usted está de acuerdo con que es un dictador? Sin lugar a dudas. ¿Un tirano, un traidor? Pero además, a mí me llama la atención que cueste hablar de fraude, un fraude que no empezó con el acto electoral. El fraude empieza cuando empiezan todos los movimientos para que María Corina no sea candidata. Quien iba a sustituir a María Corina también no pudo ser candidata. Llegan a un candidato y viene todo ese proceso que todos vivimos. Pero en realidad en Venezuela hay presos políticos. En Venezuela no existe la libertad de prensa. ¿Cuántos medios han cerrado? Entonces, ¿a qué le estamos llamando democracia? Eso no es democracia. Hace mucho tiempo que no es una democracia. ¿Por qué el PIT-CNT no discute las elecciones de Venezuela? Dice que tiene otras prioridades. No discute, debe tener prioridades, pero siempre discute todo. ¿Le parece bien la postura del Frente Amplio con respecto a Venezuela? Me parece que en los primeros días siguió una suerte de todos los que tienen los gobiernos de ideología de izquierda, salvo Chile, decían, bueno, vamos a exhortar a que presenten las actas. Claro, empezaron a pasar los días y las actas no aparecían, entonces la verdad es increíble que no se vea que lo que es dictadura, y no puedo decir Gregre para decir Gregorio, ya está. Me llama la atención que no haya una posición mucho más decidida de llamar dictadura a la dictadura de Maduro. ¿Por eso el PIT-CNT tampoco lo hace? Sí. ¿Usted cree que el PIT-CNT es un brazo del Frente Amplio? ¿O sí. el Frente Amplio es un brazo del PIT-CNT? Bueno, por momentos es el brazo ejecutor uno y por momentos otro. En el libro Petrodiplomacia se habla que los negocios entre Uruguay y Venezuela en el gobierno de Mujica aumentaron un 2000%. Es una cifra importante, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted considera que hay cosas que no son transparentes con respecto a la relación entre Uruguay y Venezuela? A ver... ¿En la época del gobierno del Frente Amplio? Cuando empezó todo el fenómeno, primero Chávez, que luego viene Maduro, evidentemente los países con determinado signo político tenían con Venezuela un relacionamiento muy especial. En algunos casos, en Argentina se denunció desde valijas que llegaban con dinero de origen venezolano, hasta un avión que aterrizó hace unos meses, que estuvo retenido, no sé si te acordás. Sí, claro. Entonces, evidentemente, todo lo que tiene que ver con Venezuela en todos estos tiempos, por lo menos llama a algunos episodios a que uno tenga dudas. ¿Y por qué no se han trabajado más las investigaciones en este gobierno? No, ¿Considera que este gobierno ha sido tibio con algunas auditorías? No. ¿Ha sido tibio con algunos estudios? No. Primero, auditorías se hicieron por parte de la Auditoría General de la Nación y los resultados están. Evidentemente estamos hablando de aspectos que, por lo que se observaba, tenía que ver no con cuestiones estrictamente de relación con el Estado, sino con negocios independientes. ¿Quiere nombrar alguno? No vale la pena. ¿Le puedo mostrar 2 fotos? Sí, claro. Bien, le voy a mostrar 2 fotos. Le voy a mostrar primero esta foto. ¿Sabe qué es esta foto? Esta foto es de un diario alemán, sí, de la Alemania nazi de 1936. Tremendo. Bien, ahora le voy a mostrar otra foto.
ya sé lo que me vas a mostrar. El 8 de marzo... ¿Usted cree que estas fotos tienen algo en común? Sí, por supuesto. ¿Qué tienen en común? Es prácticamente lo mismo. ¿Estamos hablando de discriminación, antisemitismo? Antisemitismo, sin lugar a dudas. ¿Sí? ¿Y por qué la fiscal Brenda Pupo archivó la causa? Bueno, no leí la argumentación, pero desde el día que lo vimos, sentimos que estábamos frente a un acto de discriminación. Acá hay niñas. Sí, sí. ¿Dónde están las madres de estas niñas? Y una institución... Hay chicas, hay alguien que puso dinero para hacer esto. Para hacer esa máscara, sí. Esta máscara con la estrella de David. Es un simbolizando, claro acto de discriminación y de antisemitismo. Pero ¿cómo en nuestro país, donde podemos reconocer que, por ejemplo, los candidatos a presidentes firman una declaración contra el antisemitismo, ¿por qué Fiscalía, teniendo esto que no hay nada más que ver, es esto, archiva la causa? Yo te doy mi opinión, no sé en qué se basó la fiscal para no tomar medidas. Hablando del 8M, usted siempre fue una mujer defensora del feminismo. Sí. ¿Qué es el feminismo para usted, Beatriz Argimón? Hacer efectivos los derechos de las mujeres. O sea, que a veces existen las normas, pero efectivamente en la sociedad no se asume que esa norma debe ser respetada. Y en ese sentido, me parece que el feminismo ha cumplido históricamente, desde las sufragistas hasta hoy, distintos roles, pasando en los últimos tiempos algunas filosofías, algunas ideologías a quererse apropiar de los postulados de las mujeres como exclusivos de determinadas fuerzas políticas. Fue un fenómeno no solo de Uruguay, sí, sino... ¿El Frente Amplio se quiere apropiar del feminismo? En realidad, lo que vemos en la ideología de izquierda es que todo lo que tienen que ver con lo que ellos denominan la agenda de derechos, tiene que ver con si sos feminista, sos de izquierda. Si estás por los derechos LGTB y más, sos de izquierda. Y en realidad, los derechos no tienen partido político. Bueno, también el 20 de mayo... Estamos hablando de la Marcha del Silencio, sí. Estamos hablando de un día importante. Usted tuitea sobre ese día, sobre esa conmemoración, sobre la memoria... Todos los años. ¿Por qué el Frente Amplio también se apropia de eso cuando en realidad se está conmemorando la muerte de Gutiérrez Ruiz y de Selmar Miquelini? Ahí hay dos temas. Por un lado, quienes naturalmente lo sienten como propio. Y por otro lado, creo que mi partido, en algún momento de su historia se dio espacios que no debimos haber cedido. Bueno, el Partido Colorado también. Sí, yo hablo del mío, de los otros no hablo porque, vuelvo a decir, los derechos no tienen partidos políticos. Y yo defiendo una agenda de los derechos de las mujeres hace muchos años. Empecé hace muchos años. ¿Sigue marchando el 8M? El primer año, cuando salí electa, fui a la marcha. Y unas chicas jóvenes me dijeron, ahora venís a la marcha. Y yo pensé, si ellas supieran que a la primer marcha que yo vine, éramos 10, pero entendí, además, frente a todo lo que fue el malestar del entorno, que se sintió que estaban siendo injustos conmigo, que de pronto era mejor dejar que siguiera la marcha sin quien desde hace muchísimos años marcha. Entonces quizás le dimos lugar a manifestaciones como la que acabamos de mostrar, sí, con la máscara diabólica y la estrella de David. Que desde hace un tiempo a esta parte se fueron desfigurando, desde las proclamas
hasta acciones, ¿no? Como esta última. ¿Por qué el Frente Amplio, que defiende el feminismo y los derechos humanos, considera usted que defiende la causa palestina, que está muy lejos de defender los derechos humanos y de las mujeres palestinas? Bueno, habría que preguntarle a los Frente Amplistas, ¿no? Nosotros tenemos muy claro, además hemos sido por demás elocuentes de lo que significó el 7 de octubre, no para Israel, para todos nosotros. Para el mundo entero. Para el mundo entero. Estoy hablando del mundo occidental. Totalmente. Y teniendo en cuenta además que estamos hablando de una democracia, la única democracia existente allí. Entonces todo eso nos lleva a tener una postura muy nítida desde hace mucho tiempo. Y cuando decimos que no discriminamos de verdad. Porque no se discrimina tampoco, no hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Exactamente. Porque en el ataque a Hamás se violaron mujeres. Se mataron mujeres, y lo vio el mundo. Familias, y lo vio el mundo. ¿Quién dijo el feminismo es inútil? No sé. José Mujica. ¿En serio? No me acordaba. Es un personaje que a veces ha tenido determinadas aseveraciones. Como por ejemplo dijo que la agenda de derechos es una de las expresiones más de la estupidez humana. Sí, él tiene esas manifestaciones que muchas veces descolocan a sus propios seguidores. Pero cuando pasan los días te dicen, es Pepe. Esa es, digamos, la explicación. La explicación, Ajá. La esencia. Es el Pepe. Es el Pepe. ¿Y Orsi quién es? Bueno, vamos a ver un poco cuando empiece la campaña, ¿no? Porque ¿no empezó la campaña? Y a mí me parece que no. Yo lo veo poco. Sé que no va... ¿Tiene relacionamiento con Orsi? Tengo buen relacionamiento. Ajá. Sí, cuando fue intendente incluso trabajamos con el Parlamento juntos. Ajá. Sí. Pero hace un tiempo que más que verlo de lejos y en los eventos, como ahora no va a los eventos donde están los otros candidatos. ¿Qué le parece eso? ¿Qué opinión le merece? Vázquez hizo lo mismo. Yo siento que la gente de su entorno dice que es injusto que esté con los precandidatos de otros partidos. A mí, en algo que sentí, es que me parece que da como que se siente un poco ganador, ¿no? Entonces, voy... ¿Usted cree que se siente ganador? Porque Tabaré Vázquez se sentía ganador. Sí, yo pienso que hay algo de eso, ¿no? Voy bien así, mejor sigo mi camino. ¿No le ve la vuelta desde el punto de vista que Orsi no es bueno en la oratoria? Bueno, pero puede sustituirlo por otro lado, ¿no? Puede ser cercano, sin tener una oratoria grandilocuente. A mí me parece que cuanto más un candidato esté cerca en los distintos niveles de exposición que tienen los candidatos, porque lo tienen en cámaras empresariales, como lo tienen también en eventos como el de ayer, que sí estuvieron todos, donde las juventudes de los partidos les entregaron a los candidatos sus posturas frente a determinados temas. Ahí estuvieron todos, pero no hablaban. ¿Qué relacionamiento tiene con COSE? Yo me llevo bien con COSE. Sí. Creo que es una mujer que va para adelante, pero que no... A veces hay algo... ¿Está cuidando demasiado lo que quiere decir? Veo cómo lo expreso. Ajá. A veces la sintonía con la gente no se da. ¿La ve lejana? Creo que ella busca ser cercana, pero hay algo que, de pronto porque es una mujer muy ejecutiva, que puede parecer como distante. La creo una mujer muy inteligente.
¿Usted cree que Carolina Cose armó la intendencia como un comando de campaña? Armó, aparte de las decisiones que tomaba, tenía que ver con cómo iba a llevarse adelante su campaña. ¿Cómo imagina un debate Cose-Ripoll? Bien, bien, creo que Valeria es una gran polemista. Uh-huh. Sí, es como, le sale muy espontáneo. Bueno, espontánea también era cuando formaba parte de otras filas y hablaba mal del gobierno, entre otras cosas de la LUC. ¿Qué opinión le merece? No, Valeria debe tener un archivo importante de hablar mal del gobierno. Uh-huh. ¿Y eso no les hace ruido? A mí no, porque se dio cuenta. ¿De qué? Por ejemplo, que la LUC no era lo que decían, bastaban los resultados. Entonces, alguien que hace un proceso de darse cuenta que estaba equivocado, para mí es importante. ¿Cómo hacemos o qué hacemos, le pregunto a usted, con aquellos militantes del Partido Nacional que dicen, no, yo no voy a votar a Valeria Ripoll? A esta altura creo que no debe haber muchos, porque Valeria, después que la proclamaron, en realidad la proclamación es ahora, este sábado, porque sabéis que este sábado tenemos la convención del partido, que es una convención muy importante porque se convierte en congreso elector. Uh-huh. Es cuando se proclama Valeria. Y a mí me parece que desde que la noche que Álvaro nos comunicó que iba a ser su candidata, hasta ahora han conocido muchos a la auténtica Valeria, han estado en contacto con ella y no veo que vaya a haber problemas a la convención. Estamos con Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, y todavía nos falta un bloque más. ¿Vamos a ir a la pausa? ¿Tiene que irse? No. Me tengo que ir porque tengo que encontrarme con el presidente. ¿Vos crees que si le digo que estuve contigo... Vamos a llamar al presidente. Una pausa cortita y nos vamos. Háblele, ya voy, dígale. Luis, voy, bancame un segundito, estoy con Pettinati. 4 minutos, van de las 7 de la tarde, estamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. ¿Qué se imagina estar haciendo el 2 de marzo? Con mi nieto, yendo a jugar algún lado con Juan Felipe. Uh-huh. Sí, es mi cable a tierra, mi momento de distensión, me aparto del mundo y... Uh-huh. Y bueno, lo veo poco. Y más allá de entretenerse con su nieto, en los ratos de ocio, ¿qué hace? ¿Mira películas, escucha música? Música, me gusta mucho escuchar. ¿Toca algún instrumento? Ahora no. ¿Por qué ahora no? ¿Qué tocaba? Yo tocaba de niña acordeón piano. ¿Acordeón piano? Sí. ¿Podés creer? Sí. ¿Y cuánto hace que no toca un acordeón? Desde los 12 años, 13 que no toco más. Bueno. ¿Quién dice que ahora vuelva? No. ¡Ay, Dios mío! Le voy a pedir, por favor, yo le voy a acercar Acá la foto, pero ya no tengo partitura. Bueno, no importa, toquemos algo a ver qué sale. A ver. Atención. ¿Está mal este? Es del otro lado, Peti. Ah, bueno, yo soy zurdo, aunque no parezca. Ahí. A ver. ¿Para qué voy a ubicar acá? Ahí está. Momento, ¿podemos hacer un Instagram vivo? @Pettinati1. Atención. Genial. Para un momento. Esto es único. Para un momento. No veo cómo ahorita. Acaba de contar la vicepresidenta de la República que de niña tocaba acordeón piano. Estamos en Instagram en este momento. @Pettinati1. ¿Cuánto hace que no toca acordeón piano? Desde los 13 años. 13 años y tiene 63. Todavía no, me quedan unos días.
Bueno. A 62 cumplo 63 el 14. Perfecto, hace 50 años que no toca acordeón piano y esto es primicia en Malos Pensamientos. Pará, pero me encantó ese compás valsecito que tenía, claro, sí, sí. La próxima la marcha de Peñarol. ¡No! Bueno, solo a él es Buenísimo, capaz de hacer esto. ¿Cómo? Solo vos sos capaz de hacer esto. Bueno, esto sucede en el programa. ¿Quiere dejarlo ahí en el piso nomás, tranquilamente? Se cierra. Sí, se ah, bueno. cuida, si ves esto, Sí, el seguro es muy importante. sí, en la vida. Cuidado. En la vida el seguro es importante. Por primera vez en la historia de la radio y de los medios de comunicación, Beatriz Argimón tocó acordeón a piano. Y uno nunca sabe lo que le puede pasar en la vida. Si Bueno. tiene que... Vos me decías el 2 de marzo. Empieza una gira. Claro. Voy a empezar a practicar y quién Claro, te diga. está muy Viste que bien. se usa mucho el acordeón piano ahora. Sí. Con este estilo de música joven, modernoso. Ujú. ¿Quién te diga, viste? Es cierto, es cierto. Bueno, se vienen meses bastante entretenidos para todos. ¿Le gusta estos meses de elecciones? Estos momentos que estamos pasando mucho, ¿no? Porque son lo de los armados de las listas, los Ajá. acuerdos, entonces, ¿viste? Pero cuando empieza la Pero cuando campaña y la empieza ebullición. campaña, sí, la Ajá. adrenalina es maravillosa. Me encanta subirme al auto, me voy a un pueblito, voy a otro, conocer gente impresionante, lugares divinos. Es precioso. Una campaña es precioso de hacer. ¿Qué opina de la vuelta de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado? Fue una gran noticia. Ujú. Y que Pedro Bordaberry fue un excelente senador. Y a mí me parece que todo lo que implique tener aportes de nivel en el Parlamento siempre es bienvenido. Así que para mí fue una muy buena noticia. Creo que además le va a hacer muy bien al Partido Colorado y por ende muy bien a la coalición de gobierno. ¿Es el Partido Colorado el mejor socio que tiene el Partido Nacional en la coalición? Somos todos bien distintos. Ujú. Ha sido un compañero muy fiel. ¿Ojeda hoy es el mejor socio que tiene el Partido Colorado para la coalición, para el Partido Nacional? Es un muy buen socio, sí. Y creo que además le aporta esa frescura de la juventud y ese dinamismo que a los partidos siempre les hace bien. ¿Y el Cabildo Abierto es un mal socio o ha sido un buen socio dentro de lo que es? No, han sido estos años? Por eso decía que éramos distintos. Es un socio que permanentemente plantea reclamos o sea, como mucho más exigente en términos de respuestas. Vio que renunció Blanca Rodríguez a Subrayado y también a la radio. Sí. ¿Qué opina de la llegada de Blanca Rodríguez, de esa posible llegada a la política uruguaya? ¿En serio? Mire, Martín Les trabajaba en Subrayado, Sí. se fue a trabajar con Orsi. Sí, es verdad, Martín. Ovaldía trabajaba La en Intendencia. Canal 10 y se fue a trabajar con Caroline. Preve, jefe de Subrayado, se fue a trabajar con Jorge Díaz, Fiscalía, es el número uno, es el filtrator, es el señor filtrador. ¿Qué le pasa? Me río. Está bien. Tú decís que hay una suerte de secuencia Sí. que terminaría con Con Blanca Blanquita. candidata Ajá. Mm. a la intendencia. Y no sé, yo no soy Rodríguez. Pero bueno, todo hace suponer que la ve con ese perfil de gestión.
Bueno, la verdad no te sé decir. Creo que es una persona, obviamente es muy conocida, eso Sí. es un dato Bueno, a favor. pero eso no es garantía tampoco. No, es buena profesional en lo suyo. Toda una vida ha estado frente a las cámaras, eso implica que se va a desarrollar bien comunicando. Ahora, de gestión no te podría decir, porque no sé. ¿Sabe qué diría Traverso? No. Así está el mundo, amigos. Es verdad que terminaba siempre Claro. así el informativo, con ella. Con ella. Sí, sí, me acuerdo. ¿Podemos terminar esta entrevista con 2 cositas? Dale. Entonces vayamos a una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Uncaused. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Jugamos a una palabra, vicepresidenta Beatriz Argimón. Dale. Le tiro nombres y usted dice la primera palabra Que se me antoja. que se le, ahí está, A que ver. se le antoja, no que se le ocurre, que se le antoja. Perfecto. Ahí está, y no se autocensure. No. Vamos. José Mujica, Personaje. Tabaré Vázquez, Presidente. Wilson Ferreira Aldunate, Líder absoluto. Graciela Bianchi. Senadora. Bueno, Luis Lacalle Pou, Gran presidente. Valeria Ripoll, Dirigentaza. Álvaro Delgado, Buen candidato. Carolina Cose. Una palabra. Una palabra tiene que ser, valiente. Jorge Larrañaga, Amigo. Lucía Topolansky, Referente. Alejandro Astesiano, Desilusión. Gustavo Penades, Tristeza. Fernando Pereira, Gremialista. Nicolás Maduro, Dictador. Romina Celeste, Personaje. Yamandu Orsi, Intendente. Beatriz Argimón. Militante. No estuvo mal, ¿eh? ¿No? No estuvo mal, digo, en la secuencia, en la velocidad. Yo valoro la velocidad del entrevistado porque cuanto más rápido, más auténtico, más genuino. Sí, no, paso. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Sí, no, paso con Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República. Sí, no, paso solo 2 pasos, ¿eh? Bien. ¿Está lista? ¿Sí? ¡Vamos! Teniendo en cuenta que usted y Penades tenían una relación de amistad como mujer y correligionaria, ¿volvería a tener un encuentro con él? No. ¿Le hubiera gustado que Azucena Arbeleche completara la fórmula junto a Álvaro Delgado? Sí. ¿Con sus declaraciones y su vehemencia, Graciela Bianchi es contraproducente para el Partido Nacional? No. ¿Es imperdonable que Ripoll haya militado en contra de la LUC? No. ¿El Frente Amplio pretendió y pretende adueñarse de las reivindicaciones feministas? Sí. ¿Pablo Caram traicionó la confianza del presidente? Sí. ¿Se sintió defraudada por Pablo Iturralde? No. ¿Está de acuerdo con la asociación de Yamandu Orsi con Tribilín? No. Puede decir paso. No, soy bien del negro. ¿Y Carolina Cose con Cruella de Vil? No. En el hipotético caso que gane el Frente Amplio, ¿el MPP y el Partido Comunista dejarán gobernar a Orsi? Paso. ¿El MPP y el MLN dirigen como un títere a Yamandu Orsi y no lo dejan hacer campaña? No. ¿Ve una similitud de personalidad y en forma de proceder entre Yamandu Orsi y Alberto Fernández? No.
Así como Cristina Fernández manejaba los hilos, ¿cree que Mujica mueve los hilos de Yamandú Orsi? No. ¿Mujica fue un buen presidente? No. ¿Tiene miedo que gane el Frente Amplio? No. ¿Está convencida que va a ganar la coalición? Sí. ¿Le consta que Carolina Cose no quiere estar en el lugar de la vicepresidencia? No. ¿Quiere seguir tocando el acordeón? No. Entonces váyase. Gracias, Beatriz, la vicepresidenta de la República. Beatriz Argimón en Malos Pensamientos. Gracias. Pasame el video después. Le paso el video. Le agradecemos a Palacio de la Música. Ah, bueno, que nos mis acordeones eran de Palacio de la Música. Claro, ¿y de dónde van a ser si no? De Claro. Palacio de la Música. Un abrazo a la gente de Palacio Totalmente. de la Música. Chao, hasta mañana. Chao.